Muy buenas noches, estimada audiencia. Estamos nuevamente en el noticiero de Psicología y Salud Mental. En el día de hoy nos encontramos con el tema de salud mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia y desastres. Como toda esta semana hemos estado realizando nuestro noticiero, una emisión y transmisión cada día con el propósito de apoyar y de participar en la Semana de la Salud Mental Comunitaria que se está realizando en la ciudad de Bogotá, aunque hay varias actividades que las han realizado en otros lugares. Nosotros estamos apoyando con el noticiero. En el día de hoy tenemos a 3 invitados, como siempre, muy especiales, a quienes les voy a dar ahorita la palabra para que se presenten. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, ¿quién quiere iniciar esta presentación? Por favor. Si quieres, Mireya, dale. Arrancar. Hola, buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Gloria. Muchas gracias también, Fer, por estar acá. Bueno, yo soy Mireya Gutiérrez Roballo. Llevo más o menos unos 25 años trabajando en el campo de las emergencias y de los desastres. He trabajado con Cruz Roja, he estado también con otras organizaciones, OPS, USAID, AMPE, también que la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencia, y bueno, en varias organizaciones en este tema. También trabajo en el ámbito clínico y bueno, otro par de cosas. Mucho gusto y estoy encantada de estar acá y les pido disculpas por si acaso mi señal a veces no va a fluir mucho. Esperemos que no sea así, pero no estoy en ciudad. Ok, gracias, Mireya. ¿Quién continúe, por favor? Dale, Fer. Muy buenas noches, saludos con todos. Soy Fernando Asalgra Cuadros, soy de Perú. Soy actual presidente internacional de la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias, AMPE, y de la Delegación Perú. Con más de 16 años de experiencia en trabajo en zonas de emergencia, desastres, desde terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, activación de quebradas. He trabajado de la mano con el Cuerpo de Bomberos, en el cual también soy miembro y soy con el grado subteniente. Estoy en el comité asesor de psicología de emergencias y desastres del Colegio de Psicólogos del Perú a nivel nacional, y venimos trabajando varias articulaciones de diferentes entes académicos científicos como la Sociedad Interamericana de Psicología, como el AMPE. Se trabaja con Defensa Civil, Fuerzas Armadas, en fortalecer la salud mental en contextos de emergencia y desastres. En la práctica privada soy psicotanatólogo, preparo para la muerte y superación del duelo, y estamos siempre en la primera línea de las emergencias y desastres. Ok, muchas gracias. Andrés. Bueno, muchas gracias, Gloria, a ti por la invitación, también a Mireya, Fernando. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, y también un saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento o quizás nos escuchan en un review. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para cuando nos puedan ver. Bueno, mi nombre es Andrés León, les hablo desde Bogotá, Colombia, psicólogo de profesión. Inicialmente pues empecé a trabajar temas de psicología de la salud. Ya llevo también más o menos, yo creo que cerca de unos 20 años en el contexto de las emergencias, de los desastres, trabajando en temas de primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, apoyo al apoyo, coordinación, como en toda esta respuesta humanitaria. Actualmente me desempeño como docente en una universidad privada en Bogotá, también voluntario de una organización de ayuda humanitaria y subdirector nacional del campo de emergencias y psicología en los contextos de emergencias y desastres del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, a ti, Gloria, gracias por la invitación. A todas las personas que nos escuchan, esperamos tener un espacio de reflexión en torno a este tema que es tan importante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias con ustedes haber proporcionado un poco de su valioso tiempo
en el día de hoy, a esta hora, que ya estamos llegando al final de la jornada, un poco agotados y casi final de semana, donde las energías están bastante disminuidas de agotamiento, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a iniciar con una pregunta. ¿Qué se hace en salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres? Yo creo que se hace bastante, muchísimas cosas desarrollamos realmente y todas las acciones que se desarrollan en este campo buscan atender el sufrimiento humano, ¿sí? Atender ese dolor y ese sufrimiento humano que las personas tienen cuando han sido víctimas de situaciones altamente adversas, como las emergencias y los desastres. Y también buscamos que las personas puedan afrontar y sacarlos en ese momento para poder afrontar de la manera más adecuada la situación. Es decir, no quedarnos estancados en ese evento, sino que realmente puedan las personas y las comunidades tener todos sus recursos personales y comunitarios para poder afrontar esa situación adversa. Compañeros, yo sentí acá que se me bajó un poquito la señal. Si de pronto yo me bloqueo en la señal, ustedes pueden tomar mi espacio y continuarla. ¿Vale? Por si acaso. Gracias. Sí, hubo un Entonces, eso es momentico como lo que de busca. receso en la señal. Pero te escuchamos como la idea general, sí, podemos comprender. Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que buscamos desde el área de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres. Cuando hablamos de emergencias, desastres, además también adicionamos crisis humanitarias. Es decir, que podemos estar hablando de temblores, terremotos, avenidas torrenciales, inundaciones, incendios, o sea, una gran cantidad de eventos que son adversos o también crisis humanitarias como son, por ejemplo, las migraciones. ¿Sí? Que son realmente situaciones bastante fuertes donde también se necesita el apoyo psicosocial. Yo podría decir que hay unas líneas grandes de lo que hacemos. Una está dentro de esa preparación para la respuesta para los eventos de emergencia, de desastre o de crisis humanitarias. Y esa parte de preparación implica también como trabajar dos temas que tienen que ver con la gestión del riesgo, que es en el conocimiento del riesgo, o sea, a qué estamos expuestos y cuáles serían los potenciales riesgos, ¿sí? De que suceda algún evento adverso en nuestras comunidades, en nuestros hogares, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí estamos también en esa fase de conocer, de ser conscientes de lo que estamos expuestos. Y también en una fase que es de reducción, es decir, de hacer todo lo posible para que si se presenta la situación adversa, pues haya una reducción como tal del daño que puede generarse, como también de hacer prevención, o sea, que realmente eso no ocurra, ¿sí? Que también es algo ideal. Entonces ahí trabajamos muchos temas como capacitaciones, formaciones, podemos hacer simulaciones, simulacros y acompañar desde el tema de salud mental y apoyo psicosocial también como una forma de preparación emocional para este tipo de situaciones. Entonces eso es como una fase del antes, porque casi siempre pensamos en el durante, ¿no? Siempre hablamos de emergencias, desastres y como que nos metimos en la emergencia, en el evento. En el evento, pues por supuesto también tenemos una respuesta y esas respuestas tienen que ver también con un trabajo comunitario. Muchas veces también pensamos muy en el trabajo individual, muy de atención individual hacia las personas, pero en esta parte de la emergencia abordamos comunidades, entonces nos acercamos a las comunidades para conocer sus necesidades, ¿sí? Como también conocer el capital humano que hay allí, o sea, allá hay recursos. La comunidad también tiene herramientas para afrontar, entonces eso hace parte del estudio que hacemos nosotros cuando nos acercamos a las comunidades, ¿sí? Tanto qué necesita como qué tiene la comunidad para poder ver cómo afrontamos la situación que se está presentando. Entonces ahí hay un trabajo comunitario muy bueno, organizar grupos, pueden ser grupos también focalizados por enfoque poblacional, trabajar con niños, trabajar con mujeres, trabajar con adulto mayor, con adolescentes, que se pueden hacer
digamos, trabajos interesantes dependiendo de la población, así como también organizar la comunidad para ciertas situaciones. Por ejemplo, un refugio requiere, o un albergue, requiere también de convivencia, ¿sí? Y ahí hay que trabajar desde la parte del apoyo psicosocial, unas formas de convivencia, unas pautas de convivencia nosotros individuales también que se requieran, como los primeros auxilios psicológicos, como la orientación psicológica, de pronto psicológica y para otras acciones que sean necesarias en este ámbito. Y una tercera línea puede ir también muy enfocada a quienes ayudan, ¿sí? Que son los intervinientes o somos los intervinientes, ¿sí? Entonces, todos nuestros compañeros que también están en esa respuesta, pues también pueden verse afectados por la situación que ocurre. A veces los contextos bastante adversos, las situaciones pueden ser también muy duras y obviamente pues somos seres humanos, igual sentimos y bueno, para nosotros también hay auxilios psicológicos, para nosotros también hay espacios, ¿sí? También espacios de compartir nuestras emociones, nuestros sentires, nuestro cansancio, y eso nos ayuda mucho a normalizar también para nosotros. Entonces, a muy nivel general, porque pues para no ocupar aquí todo el espacio. Bueno, gracias, Mireya, pero sí ha sido como muy centrado y especificado como lo más importante, ¿no? Bueno, ahora hay una pregunta que va precisamente relacionada con el auge para especialmente profesionales de la psicología en estos momentos que estamos viviendo con la situación presentada para los hermanos venezolanos, ¿cierto? Entonces, aquí hay una pregunta que es muy importante dejar como y aclarar como en el tema. ¿Qué se necesita para ingresar en este campo de acción? Hola Gloria, una pregunta también muy interesante y yo creo que para dar respuesta a esa pregunta me voy a basar también en el contexto que nos plantea Mireya, es decir, miramos que en los contextos de emergencias, desastres y crisis humanitaria, como Mireya nos los planteaba, pues corresponden a unos contextos con unas particularidades muy específicas, una terminología, es decir, que se van desarrollando como y se van desarrollando unas habilidades y unas competencias y un diálogo de saberes propios de esos contextos. Es decir, que así como en ciencias por ejemplo, en ciencias biomédicas está el médico que se vuelve anestesiólogo, el médico que se vuelve ortopedista, el médico que se vuelve cirujano, pues en psicología, aunque hay una ciencia y una disciplina que agrupa toda la psicología, en el desarrollo ya aplicado pues de nuestra ciencia y de nuestra disciplina, vamos encontrando que hay unos contextos o hay unos campos de aplicación que son muy específicos. Entonces yo creo que algunos hemos escuchado de la psicología clínica, hemos escuchado de la psicología del desarrollo, de la psicología de las organizaciones, pues así recientemente, Gloria y oyentes, pues han ido emergiendo también unos intereses propios para entender todos estos fenómenos que ocurren en los contextos de emergencias, desastres y crisis humanitarias. Entonces, nos hemos ido especializando mucho más a entender este fenómeno, pero no solamente como un fenómeno netamente con las bases psicológicas, sino con las bases sociales, con las bases fisiológicas, con las bases políticas, culturales y poder entender todo este fenómeno. Entonces, como lo decía Mireya, los psicólogos que trabajamos o apoyamos el campo de la emergencia, los desastres, las crisis humanitarias, pues entendemos ese fenómeno de una manera mucho más integral y mucho más global por los diferentes procesos que hay. Entonces, reducirlo
reducir el campo de psicología de las emergencias solamente a los primeros auxilios psicológicos o al impacto de eventos potencialmente traumáticos, o reducirlo solamente al campo de la psicología de las emergencias, que algunos llaman psicoemergenciología, que básicamente también solamente poder llegar a entender cuál es la respuesta fisiológica del organismo o de una persona frente a una situación de estrés agudo y si se desarrolla alguna patología, sino también es entender todos esos procesos sociales que están asociados a la gestión del riesgo, entender también cómo se descubren las necesidades y las competencias y las habilidades humanas para responder a esas situaciones, y entender y comprender todo lo que es el afrontamiento, el estrés, el apoyo al apoyo, el autocuidado. Entonces vemos que es un campo mucho más especializado, mucho más quizás que requiere unas competencias y unas habilidades, porque se requiere también, aparte de las habilidades disciplinares, unas habilidades de pensamiento lateral, unas habilidades para trabajar en contextos no controlados, unas habilidades para gestionar el estrés, para trabajar en equipo. Entonces, pues son habilidades que se desarrollan y que no se desarrollan propiamente en el contexto de las emergencias y los desastres. ¿Por qué brindo un poco este contexto? Porque también con lo que tú mencionabas, Gloria, con relación a la emergencia que ha pasado, pues empiezan a emerger algunas personas, algunos psicólogos o algunas asociaciones del talento humano en salud que se reconoce pues su empatía, su solidaridad, su acción de poder querer ayudar, pero también quizás podemos quedarnos sin herramientas para poder entender y comprender qué es apoyar a una persona en contextos de emergencias y desastres. Entonces, sí hay una recomendación importante, y es que haya pues unos procesos de formación, de capacitación, de desarrollo de habilidades para el psicólogo que se va a desempeñar en este campo. Segundo, pues es importante que esta persona que ya adquirió esas competencias más aplicadas para este campo se pueda vincular a organizaciones o equipos o a grupos específicos o focales o a socios o organizaciones que estén también en el contexto de respuesta a emergencias y desastres, es decir, ONGs, CRUES, digamos que centros reguladores de emergencias, que sean personas que estén vinculadas a equipos de socorro, que sean personas que estén vinculadas a organizaciones que hagan parte de o de una estructura de respuesta en salud, dependiendo del país en que estén, o a una estructura de sistema de emergencias y desastres. Por ejemplo, en Colombia, pues tenemos toda una estructura del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, es muy importante que estas personas estén primero con la formación, segundo, que hagan parte de una estructura que comprenda toda la gestión del riesgo, como lo decía Mireya, conocer el conocimiento, tenga el conocimiento de los fenómenos, conozca las estrategias que se han utilizado para reducir pues la situación, y también cómo se da la respuesta. Y esto ¿qué podría garantizar? Pues que cuando se materialice una amenaza y se vuelva un desastre, una emergencia, pues ya vamos a tener personas que tienen una trayectoria profesional, una trayectoria técnica, una trayectoria operativa, hay un conocimiento con los organismos de respuesta, y de esta forma se puede dar una respuesta articulada, una respuesta organizada, una respuesta basada en la evidencia, que no haga daño, que evite la duplicidad de acciones o la omisión de acciones, que se puedan derivar oportunamente las personas que han sido afectadas a un nivel mayor de atención, que una persona que tiene conocimiento de sus alcances y sus capacidades, que tiene herramientas para afrontar el estrés y aumentar sus estrategias de autocuidado ante eventos potencialmente difíciles de manejar. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Qué es otro mensaje que puede ser muy claro? Y es que pues muchos de estos ejercicios en algunos países están más estructurados y más organizados porque quizás de pronto los mismos organismos tienen vinculación laboral con las personas. Lo que sí estamos viendo como fenómeno pues es que en Colombia funcionan como voluntariado. No sé si ahorita de pronto Fernando nos aclara de pronto cómo sea en Perú, pero pues eso tiene una ventaja y una desventaja, y es que pues quizás si el voluntario está ocupado, si el voluntario no puede ir, si no está amparado bajo un contrato, entonces pues va a limitar
digamos, como ese alcance, esa continuidad de la acción, esa articulación, y muchas veces, pues bueno, si se activa un voluntariado de personas que tienen experiencia en emergencias, pues sería lo ideal, pero si se generan voluntarios de personas que no tienen esa experiencia, pues quizás podrían en algún momento hacer una acción con daño si no se tiene ese contexto. Entonces hay algún grupo de psicólogos que hemos estado también como interesados en que quizás, como en hacer pedagogía, en que las organizaciones también contraten psicólogos expertos en emergencias para atender este tipo de situaciones. Entonces esa es la ruta que yo pensaría que debe seguirse. No conozco la existencia de programas que dentro de su pregrado pues hablen del contexto de emergencia, del campo de la psicología en emergencias y desastres. A veces lo reducen solamente a los primeros auxilios psicológicos, siendo algo tan robusto. Entonces, ya para concluir y como cerrar mi respuesta, es que haya una formación, unas herramientas, que sean personas que estén con esas competencias, esas habilidades disciplinares de la psicología llevadas a un campo de aplicación específico que sería la psicología de emergencias, desastres y crisis humanitarias, y que se vinculen idealmente a organismos que hagan parte de una estructura de sistema de un país para poder hacer todo un proceso, y eso nos garantizaría, digamos, poder hacer acciones basadas en la evidencia, articuladas, acción sin daño. Entonces yo lo dejaría por ahí. No sé si Mille o Fer quisieran complementar al cambio. Solamente quisiera agregar, porque bastante completa tu respuesta, Andrés, pero sí quisiera agregar solamente que hablando sobre el tema de psicólogos, ¿no? No todos los psicólogos saben hacer primeros auxilios psicológicos, aunque sean psicólogos, ¿sí? Es importante tener en cuenta esto, o sea, cuando hacemos la universidad no nos preparan para hacer primeros auxilios psicológicos ni nos preparan para atender en contextos de emergencias y desastres. Esto realmente sí requiere una formación específica adicional. Pero en este campo de la salud mental y el apoyo psicosocial también hay otros profesionales, ¿sí? También están psiquiatras, también hay otras profesiones, hay trabajadores sociales, bueno, otras profesiones diversas que pueden estar entrenados en alguna técnica específica que pueden desarrollar en el contexto de emergencia como apoyo, ¿sí? Digamos, aquí es donde está la interdisciplinariedad. Pero acá lo importante realmente es que sean personas, como decía Andrés, que tengan, digamos, esta capacidad de regulación emocional, que sean capaces de vivir estas situaciones de emergencias y desastres y que además tengan la formación específica en alguna técnica de apoyo. Solo eso. Bueno, Ok, mire y Andrés, también podríamos agregar que no todos tienen las capacidades de trabajar en zona de emergencia y que Así la es. especialidad es tan grande y tan rica que nos permite formar psicólogos de intervención de zona caliente y de zona fría. Entonces, no necesariamente la intervención se va a hacer en el lugar in situ en las primeras horas, sino un grupo muy selecto sí va a poder trabajar ahí porque tiene el estómago, tiene el carácter, tiene la formación de lo que se requiere, no solamente en los sistemas de gestión de riesgos de desastres, sino en el sistema de comando de incidentes cuando va a entrar a trabajar en una zona de afectación. Y los que no tienen ese temple no se tienen que sentir tan mal, porque estos psicólogos que han entrado también necesitan ser desactivados. Entonces, de ahí entra la parte de la psicología comunitaria, de programas sociales, para poder trabajar ya con personal albergado y poder trabajar el retorno a la vida cotidiana de estas personas que han sido damnificadas, que se hacen las terapias de segundo orden, que cuando mencionaba Mitchell. Entonces, yo creo que es un equipo interdisciplinario, como lo dijo Mireya, es bastante cierto, y que no solamente, solamente el psicólogo es el que da la salud mental. Yo muchas veces digo, un ingeniero que hace un estudio estructural de una vivienda y logra gestionar una carpa, ya está haciendo salud mental. Durante la pandemia, los que mejor nos trabajaron la salud mental fueron ese eslabón dentro de la sociedad que muchas veces lo tenemos olvidado, que fueron los recolectores de basura. Si ellos en una zona de emergencia no hacen su trabajo, tenemos un problema muy serio por vectores, ya sea por roedores o por alguna peste. Entonces, eso ya es salud mental también, que ellos también todos puedan ir sumando, ir haciendo un trabajo articulado. Y ese es lo bonito de la psicología de emergencia. Nos obliga a aprender de otras profesiones y a trabajar de forma articulada
con diferentes organismos, diferentes estamentos públicos, privados, voluntarios y equipos de primera respuesta. Ok, bueno, ha sido muy completa esa información. Muchas gracias a los tres. ¿Cómo se activa la ayuda en el sistema de emergencias y desastres a nivel nacional e internacional? Ok, yo creo que es un poquito complejo, como dijo Andrés, Latinoamérica tenemos algo a favor y algo en contra. Y es que Latinoamérica apostamos mucho por el voluntariado por factores en los que literalmente nuestros sistemas de gestión, si bien el colombiano y el peruano de gestión de riesgo de desastres son muy similares, muy parecidos, pero el tema es que los factores sociales y económicos y políticos obligan a que los equipos de voluntarios, ya sea Cruz Roja, bomberos, en muchos estamentos, sean los primeros en llegar. Y un aparato de gobierno donde es muy caótico y burocrático demora esta ayuda. Por eso que la activación de equipos de emergencia tenemos que catalogarlo según el tipo de equipo que tenemos. Si nosotros tenemos un equipo de soporte psicosocial de zona caliente y es voluntario, literalmente va a intervenir en las primeras 96 horas. Y tenemos que por poder formular estrategias de intervención, de desplazamiento. Se hace un estudio en cuestión de horas a dónde vamos a ir, hacemos un análisis del EDAN levantado por las autoridades y el COER para saber qué vamos a encontrar en terreno. Se activan los protocolos, los planes con las diferentes poblaciones que estemos capaces de atender, ya sean niños, adultos, ancianos, poblaciones con riesgo de vulnerabilidad o que sean en riesgo de discriminación, y se dosifica la emergencia in situ haciendo intervenciones de primer orden, que lo inicial son primeros auxilios psicológicos, desactivación emocional. Una vez que nosotros reestructuramos el proceso racional por el trauma generado por el evento, ya trabajamos con intervenciones de segundo orden, que puede ser desde counseling, terapia breve, BrainsPoint, MDR, en los cuales ya empezamos a trabajar en base al trauma. Pero si nosotros tenemos un equipo de intervención secundaria que no va a trabajar las primeras horas por un tema de logística, de que puede ser cómo llegar, EPPs, o dinamismo, capacidad también de respuesta por las técnicas utilizadas, y va a trabajar en albergues, se va a hacer un trabajo mucho más psicosocial, en los cuales se va a poder fortalecer la capacidad y empoderamiento de las personas que están en afectación. Por lo menos nosotros en AMPE formamos mucho en lo que es la terapia de la realidad y la teoría de la elección de Glasser, en la cual fortalecemos al damnificado en ser su primer autorrespondedor y lo empoderamos para que pueda otra vez tomar riendas y poder sobre su vida, sobre su decisión, y que esto mismo sea un factor protector. ¿Qué más también trabajamos en AMPE? En AMPE tenemos dos tipos de equipos, los equipos de soporte y los equipos de primera línea de intervención inicial. Perú tiene un equipo de zona caliente. Entonces hemos invertido en tener módulos de carpas, tenemos cascos, tenemos socios que cuentan con vehículos 4x4, lo cual nos da una autonomía de trabajo de 72 a una semana de intervención independiente, que eso también es importante. Si uno va a ir a una zona caliente, tiene que tener independencia. ¿Qué ha pasado con el terremoto de Venezuela? Acá se nos ha presentado un reto mucho más complejo, porque por primera vez hemos tenido las víctimas de sexto grado a mano, porque son todos los migrantes que están en nuestros países. Y sobre todo si salen de la zona de La Guaira o salen de Caracas, los tenemos acá a mano. Entonces, a nivel internacional que hemos trabajado en AMPE, ni bien hemos tenido los primeros reportes de las primeras horas, porque nosotros no teníamos delegación allá, tomamos contacto con un colega de Cruz Roja, también psicólogo, Aarón. Con Aarón venimos trabajando toda la respuesta de sus compatriotas, con Aarón Espinosa. ¿Qué hemos hecho con él? Hemos comenzado desde las diferentes delegaciones del AMPE a activar líneas de ayuda, tanto para ciudadanos venezolanos como para migrantes en nuestros países, activando líneas de ayuda en Bolivia, en Perú, Guatemala, República Dominicana, en Colombia, y también se nos han sumado
desarrollo de psicoeducación para los psicólogos que están trabajando allá. Entonces tenemos también otro equipo que ha estado desarrollando infografías como el de España, Perú, Colombia, México, que también están brindando soporte, formación a los psicólogos venezolanos que están ahorita atendiendo y también estamos trabajando desactivación emocional con ellos. Y luego también hemos logrado incorporar que socios AMPES puedan participar en dos tipos de equipos. Con el equipo de Perú salió el colega Mario Yica con el equipo USAR Perú, donde él pudo trabajar de primera mano con los rescatistas y también salieron bomberos psicólogos que fueron Carlos Suito y Lucy Sánchez, con los que también articulamos ayuda no solamente al equipo peruano, sino sirvieron como ente de soporte emocional para familias, para damnificados y para otros equipos de respuesta, como fue el de Argentina, como fue el de Colombia, como fue el de Español, que no tenían muchos psicólogos. ¿Qué equipos sí llevaron psicólogos? El colombiano tuvo un ex psicólogo, el equipo de Brasil tuvo un psicólogo, pero eran los únicos 5 psicólogos de toda la emergencia. Y ahora ha salido esta semana otras 2 socias, una es Sara Rodríguez de AMPE Colombia y otra es Ana Ruiz de AMPE Dominicana, que están trabajando con equipos MT, que son equipos especializados de intervención ya sanitarios mucho más avanzados. Y ellas van a estar desplegadas por lo menos de 10 a 15 días en terreno, y lo que nosotros hemos activado como equipo a nivel internacional es soporte psicoemocional para nuestro propio personal que está desplegado en estas zonas, que si bien no han salido como AMPE, pero han salido con equipos como Americares, como el equipo de MT del ejército de Dominicana. Entonces, eso nos permite tener que entender que mucha de la respuesta y la carencia de especialistas que tenemos en el ámbito, necesitamos tener una influencia internacional donde las barreras solamente son del nexo tecnológico. Ya la pandemia nos enseñó que para Latinoamérica no tenemos, las barreras geográficas ya quedaron en el pasado. Entonces, esa es digamos, la facilidad de los psicólogos de emergencia que tenemos ahora. Y sobre todo, en AMPE hemos nosotros apostado por la estandarización del conocimiento, que nos permite, igual que los equipos USAR, que tienen una nomenclatura INSARAG, en la cual esté estandarizada para poder trabajar a nivel ibero, de habla española, estamos con el mismo proceso. Hemos logrado estandarizar algunos procesos. Entonces, como bien decía Mireia, hablaba Andrés, el alcance de la intervención sí tiene que hacerse con especialistas, pero somos demasiado pocos todavía. Entonces, somos países multipeligro. Actualmente se nos viene un fenómeno del niño que va a ser exageradamente fuerte, que va a ser un reto para nosotros el formar y preparar psicólogos de emergencia que puedan siquiera hacer el primer eslabón, que son los PAPs, y un triaje psicológico en 3 meses. No nos queda más, porque ya se nos viene este evento que va a golpearnos de lleno y vamos a tener que volver a trabajar de manera articulada Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, como fue en el 2017, que si no articulamos la ayuda, no generamos nexos, esta intervención no se va a poder hacer. Y también es importante el trabajo guiado de los voluntarios que se nos estén sumando. Es lamentable que a veces querer ayudar pueda generar más daño. Entonces, ahí nuestra responsabilidad es guiar y enseñar. Porque si nos guardamos la información y no la compartimos porque hay un tema de celo profesional, no estamos haciendo crecer la especialidad. Y es en estos contextos, haciendo crecer la especialidad, que los gobiernos van a empezar a apostar por la salud mental. En Perú hemos logrado que en nuestro sistema de gestión, en nuestra ley, en nuestro sistema nacional de gestión de riesgos y desastres, esté incorporado como un hito la salud mental y nos reconozca a los equipos de intervención psicosocial como equipos especializados en contextos de emergencia y desastres, que está enmarcado en la ley de voluntariado de emergencias y rehabilitación. Actualmente, el único equipo de intervención psicosocial registrado legalmente en Perú es AMPE.
teniendo equipos de psicólogos bomberos, psicólogos de Cruz Roja, psicólogos en los diferentes comités de atención de emergencias y desastres del Colegio de Psicólogos, pero tenemos que ayudar a ese procesamiento de registro, de estandarización y conocimiento. Y otro factor importante es la participación. No solamente es conocer la técnica de intervención, qué herramientas yo voy a utilizar para hacer una desactivación emocional o una canalización del trauma, sino también tiene que venir con un plus, un agregado. Tengo que dominar mi sistema de gestión, tengo que dominar el sistema de comando de incidentes, tengo que conocer y leer lo que es una marcación INSARAG para poder no exponerme a una zona de peligro, y tengo que tener pleno conocimiento de cómo operan otros equipos de primera respuesta en la región y cómo articular también la ayuda. Entonces también tengo que conocer lo que es un EDAN SM, que es exclusivamente de salud mental, y conocer los protocolos SMART que tiene también Naciones Unidas. Entonces, va un poquito más allá de querer ir a ayudar, un apasionamiento de que soy bueno, quiero ir a ayudar a una zona de emergencia, a un profesionalismo. Bueno, entendemos lo que tú estás hablando a nivel internacional, pero creo que falta también hacerle una pequeña revisión al tema a nivel nacional, ¿no? Ajá. Y bueno, y antes de pronto de pasar a esta respuesta, me gustaría, de pronto muchas personas de las que nos están escuchando no saben qué es un EDAN, ¿sí? Y es la evaluación de daños y amenazas, ¿cierto? Entonces, Y es como necesidades, esa evaluación de daños y necesidades. y necesidades. Bien, Andresito. Entonces, el tema es que llegamos siempre como a hacer el EDAN para saber cuáles son esas necesidades que están en la comunidad. Es que, claro, Fer lo mencionó varias veces, pero yo creo que hay muchas personas que todavía no, pues que tal vez no lo han escuchado. Sí, sí, yo pienso que la aclaración que hace Mireya justo explica por qué pues se vuelve un campo tan específico y tan especializado, y obviamente todo el recorrido que nos hace Fernando pues nos deja muy claro que eso no es que yo me gradué de psicología, hubo una emergencia y yo me pongo al otro día un chaleco y voy a una emergencia. Es decir, es un campo que se caracteriza por unas competencias, unas habilidades, un diálogo interdisciplinar y aparte con unos códigos de lenguaje propios del contexto de las emergencias, con unos tiempos diferentes, con uno, por ejemplo, cuando Fernando hablaba un poco de la autonomía de una semana, de tener recursos, de tener unos entrenamientos y saber qué hacer, y sobre todo que los fenómenos pueden ser variados, ¿no? Entonces, se materializa un fenómeno de remoción en masa, bueno, los incendios, un terremoto, personas, un accidente aéreo. Entonces pues cada uno de esos va a tener una particularidad y que requiere también unas habilidades y unas experiencias. El conocer esa estructura pues de respuesta pues va a ser también muy importante. Cada país va a tener un sistema que va a integrar otros sistemas, por ejemplo, la integración por ejemplo, la respuesta en Colombia a incidentes relacionados con salud en a niveles, se puede, digamos que va un poco desde donde se genera el evento y la magnitud, pues va a ser a nivel local, se va escalando como a un nivel, por ejemplo, departamental y a un nivel nacional, y es importante conocer como esas estructuras y cómo se da a nivel local, pues esa respuesta, por ejemplo, en situaciones, si es de contextos de emergencias y desastres, pues como decía muy bien Fernando, ¿quiénes son los que responden a esa emergencia? Pues en Colombia tenemos pues los equipos de primera respuesta, que son organismos que están entrenados, capacitados y hacen parte de un sistema de emergencia y que van a responder a esa emergencia: bomberos, defensa civil, Cruz Roja, fuerzas militares que tienen PONANSAR, que son entidades que tienen personal especializado, que es diferente al primer respondiente, que es el integrante de la comunidad, que de alguna otra forma tiene unos conocimientos básicos para atender una emergencia. En ese caso, pues saber que quienes llegan ahí, entonces si hay un componente de socorro o si hay un componente de salud que se activa a través de los CRUES, que son los centros reguladores de urgencias, y entonces responde el médico, responde las personas que saben de salud, y se empieza
a identificar pues la dimensión y la magnitud y a evaluar qué se necesita para esa emergencia a nivel local, ¿sí? Entonces, si se necesita en esa evaluación de necesidades de la emergencia, pues si se necesitan psicólogos, si se necesitan otro tipo de necesidades que se vayan activando, por ejemplo, protección, seguridad, albergues. Entonces, pues digamos que las emergencias son, dependiendo de la magnitud, pues van creciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno dice, hay un sismo y uno no se puede imaginar la magnitud del sismo hasta que va creciendo. Entonces ya cuando, por ejemplo, no, sí, hay tantas afectaciones, hay tantas personas, necesitamos ayuda, entonces va creciendo, va creciendo, va creciendo y se van teniendo pues las necesidades de atención y es ahí donde vemos si se requiere agua y saneamiento, si se requiere albergues, si se requiere, por ejemplo, apoyo psicosocial, si se requiere, por ejemplo, protección, salud. Entonces, pues yo creo que es muy importante como entender cómo funciona, cuáles son los organismos que están coordinando la respuesta y eso también sería otro mundo para poder explicar. Entonces, lo más importante es que pues como lo mencionaba en mi primera intervención, es que sepamos a qué pertenecemos, cómo podemos apoyar, porque también puede haber una respuesta como muy local, una respuesta como, digamos, como departamental o regional, una respuesta nacional y una respuesta internacional, como le explicaba también Fernando. Entonces es saber cuáles son nuestros alcances, nuestras capacidades. Yo creo que también es importante como responder a esas solicitudes y esas necesidades. Yo pienso que no es necesario tampoco desplazarnos o movilizarnos si no hay una activación de esa necesidad, porque iríamos quizás a veces a estorbar, a hacer más daño, a utilizar recursos locales, y eso también lo llaman el segundo desastre, ¿no? Algunos ya la literatura describen como la respuesta humanitaria sin necesidad se vuelve el segundo desastre, ¿no? Entonces, quizás llevar muchas ayudas humanitarias puede colapsar los aeropuertos. Quizás, por ejemplo, el exceso de medicamentos que envíen, por ejemplo, no sabemos si todos los medicamentos que llevamos de Colombia son los mismos medicamentos que van a utilizar en Venezuela y que están utilizados por el ministerio que exista ya, los medicamentos serán los mismos, tendrán el mismo nombre, los médicos los tienen la misma capacidad para identificar ese medicamento, entonces quizás pueden ser tiempos perdidos y recursos perdidos, ¿no? Entonces, y yo creo que también pues digamos que los psicólogos o con estas experiencias pueden apoyar también en recomendaciones, en orientaciones para la toma de decisiones de las personas que coordinan las emergencias, ¿no? Entonces, también cómo se da esa estructura de respuesta a las emergencias. Entonces, bueno, ahí es un poquito como embolatado el tema de poderlo explicar un poco, porque siempre dependiendo como el fenómeno que se materializa en emergencia o desastre, pues se van a ir activando como algunas cosas. Por ejemplo, si es un fenómeno asociado a incendios, pues de pronto actúan los bomberos. Si es bueno, por lo general aquí en Colombia, los bomberos son los que responden para, digamos, como esas emergencias, también acompañados de salud, de gestión del riesgo. Entonces, pues hay diferentes organismos y es ahí donde uno entra a poner sus recursos dependiendo de la activación que haga. Bueno, y lo otro es que también hay organizaciones que tienen como mayores especialidades en algunas áreas, ¿no? Entonces, algunos son más especializados en salud, otros en protección de la infancia, otros en agua y saneamiento. Entonces, también se van escalando las ayudas dependiendo las necesidades. Bueno, yo dejaría por ahí un poco. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo ser un buen apoyo desde los primeros auxilios psicológicos? A ver, acá es complejo, porque literalmente, si nos vamos al contexto de Venezuela, que digamos es lo más cercano que tenemos, este primer auxilio psicológico siempre habla de cubrir las primeras necesidades básicas. Y muchas personas actualmente, su primera necesidad es encontrar un cuerpo que enterrar, ya a los 12 días que ha pasado la emergencia. Entonces, estamos hablando de que la emergencia del terremoto ha mutado, ha evolucionado
porque ninguna emergencia es estática. Algunos le llaman segundo desastre, como lo mencionaba Andrés, en mi formación profesional lo llamamos evolución de la emergencia. Y esto corresponde a que la emergencia, al estar evolucionando cada día, presentar situaciones complejas en cada momento, va a hacer que las condiciones de la misma haga reestructuraciones en la misma intervención que se va a tener con las diferentes poblaciones. Por ejemplo, en los primeros momentos, las primeras 72 horas del evento, fue tal la magnitud del desastre, del impacto que les tocó vivir, asociados a la carencia de servicios básicos que ya venían en un contexto cotidiano de cortes de agua, cortes de energía, que hace de que, de cierta manera, la carencia de servicios básicos sea un factor protector y que ayude en la resiliencia y en la respuesta de esta comunidad. Pero ¿cuál es el factor en contra que se le ha generado? El factor climatológico, porque están con unas temperaturas de 40 grados, lo cual ha acelerado procesos de descomposición. Y el factor algunos factores de la llegada de los equipos de respuesta. Entonces, al ser un buen ayuda de primeros auxilios psicológicos, yo no puedo ir con un tinte político-social de cómo funcionan las cosas en mi país. Y trabajar con esto debería trabajarse de esta manera, porque lo que estoy haciendo es, estoy machacándole que estoy recalcándole a esta persona que literalmente su realidad no está funcionando. Entonces yo no puedo ir con un tinte de un sistema de gestión súper operativo, súper conexo, que va a trabajar de manera articulada con la OCHA y con INSARAG, cuando la realidad de ellos tenemos que ajustar la intervención a lo que está viviendo y ponernos en esos zapatos. ¿Qué otro factor es importante? El que, digamos, cuando nosotros vamos a intervenir, el terapeuta se tiene que quitar todos los tabúes que puedan generar que una barrera entre el damnificado y el interventor. Estamos hablando de tabúes de orientación de género, de creencias religiosas, condiciones sociales, interculturales, porque si yo soy católico y me toca trabajar con un mormón, tengo que conocer qué me dice el libro de Mormones si es que me empieza a hablar de un factor de religión. Tengo que conocer cómo es la coyuntura y cómo son los rasgos culturales de una población musulmana, si es que me toca trabajar con ellos. Cómo conducirme, cómo saludarlos. Entonces, acá viene mucho que no es que yo hago mi curso de primeros auxilios psicológicos en Coursera y ya soy especialista para darlos, sino tengo que yo hacer un estudio previo que me voy a encontrar allá. ¿Qué me voy a encontrar acá? Si me está tocando hacer una intervención vía telefónica de PAPS con una persona que ha perdido familiares allá, es importante que también podamos entender que lamentablemente con todos los factores de migración, también esta es una población que ha sufrido mucha discriminación y que van a tener también una coraza y una desconfianza de quererse abrir con psicólogos que no son de su nacionalidad. Y eso se está reflejando en muchas líneas de ayuda que se han activado. Todavía está muy reducido las intervenciones. Están acudiendo más a psicólogos de nacionalidad venezolana. Entonces, por eso, ¿cómo hacer un buen papel de primeros auxilios psicológicos que hemos trabajado? Empezar a capacitar a estos psicólogos venezolanos para que puedan dar una primera ayuda y puedan hacer un triaje y los casos mucho más graves nos los puedan pasar a los especialistas y podamos nosotros dar una contención ya más guiada a lo que se requiere. Pero también tenemos que entender que lo que vamos a encontrar ya son comportamientos normales ante un evento normal. Entonces, ¿qué me ha pasado con algunos psicólogos clínicos que ya se han preparado en PAPS? Ya me empezaron a catalogar una historia clínica y a ponerme diagnósticos. Cuando personalidades esquizoides, paranoides, depresión, ideación suicida, son completamente normales con lo que les está tocando vivir. Entonces, no podemos encasillar todo dentro de la DSM-5. Entonces, también tenemos que enseñarles a nuestros colegas que no todo es psicopatología. Otro factor importante y algo que me cuesta para preparar psicólogos en PAPS es que aprendan a escuchar y aprendan a leer a la persona. Me es más fácil con otras profesiones,
con los psicólogos se me complica demasiado que puedan escuchar, que se callen y que aprendan a escuchar qué les quiere decir la persona, lo puedan leer y que también su comunicación no verbal y paralingüística, qué les quiere decir. Entonces, saber escuchar, saber poder interpretar, también me hace un buen interventor en PAPS. Sí, yo quería complementar también a la excelente respuesta de Fernando, porque también primero partimos, bueno, quiero como dividir aquí la respuesta en dos momentos, y es que quizás cuando pensamos que una persona es expuesta a una situación potencialmente traumática o muy difícil, que sí, que lo fue el sismo y los terremotos, pues inmediatamente hay como un imaginario de la persona va a quedar traumatizada, la persona necesita psicoterapia, hay que hacer unas intervenciones de una alta especialidad técnica, aplicando herramientas desde la psicología, porque pues obviamente la exposición, digamos, a lo que decía Fernando, pues es, digamos que a veces poco comprensible para lo que nos podemos imaginar como seres humanos, y puede tener un gran impacto, pero no necesariamente, como dice Fernando, eso expone a la persona, sus respuestas no están asociadas a un trastorno mental, a una psicopatología, porque la literatura y la evidencia ha demostrado pues, que como seres humanos tenemos esa respuesta natural frente a situaciones, digamos, que son anormales y que sobrepasan nuestra capacidad de respuesta. Al no ser una respuesta en el marco de la psicopatología, de un trastorno mental, pues surgen los primeros auxilios psicológicos como un recurso para acompañar ese padecimiento, ese sufrimiento, ese malestar, esa angustia, ese desespero, para poder acompañar a las personas. Entonces, surge con mucha evidencia que los primeros auxilios psicológicos estarían indicados para esas primeras 72 horas para acompañar esos momentos, así sean muy, muy, muy difíciles. ¿Y qué haría qué caracterizaría ese buen acompañamiento de los primeros auxilios psicológicos? Es primero, no tratar a las personas como pacientes, como enfermos, como personas con trastornos, sino reconocer la dignidad, el sufrimiento de esa persona, reconocer sus necesidades, estar ahí para la persona, poder atender esas necesidades básicas que tiene la persona, como abrigo, alimentación, medicación, un trato digno, respetuoso, compasivo desde una perspectiva de poder ayudar a la persona, no es lástima, sino con poder identificar, reconocer ese sufrimiento humano, estar ahí, estar presente, atender necesidades básicas es supremamente valioso e importante. Conectar a las familias con sus redes de apoyo, no utilizar lenguajes técnicos, no utilizar lenguajes que hagan sentir mal a la persona, no explicar cosas, no tratar de utilizar herramientas de la psicología para incluirlas como una estrategia de intervención, ¿sí? Entonces, eso hace que realmente haya un muy buen apoyo en esa primera instancia. Reconocer esas emociones, validarlas, ¿sí? Entonces, a veces me escuchaba un poco, se necesitan psicólogos voluntarios para hacer contención emocional, ¿sí? Entonces, me los imagino diciendo, no llore, no sea fuerte, aguante, usted va a salir adelante, porque venimos de un imaginario. Yo creo que pues, Fernando también resuena con lo que yo digo, porque es como decirle, usted tiene que ser fuerte, tiene que seguir adelante, y uno, claro, entonces pues no se hace contención emocional, es más, se favorece, se normaliza y se comprende las respuestas emocionales, porque hay incertidumbre, porque hay miedo, porque hay pérdida, ¿sí? Entonces es muy importante ayudar a expresar esas emociones, a normalizarlas, y acompañar con el mismo ritmo de la persona, a regular un poco esas respuestas sin decir cálmese, tranquilo, todo va a estar bien, sino quizás también generando unos contextos de
que generen como esa calma, ¿no? Entonces, esos primeros auxilios psicológicos también se caracterizan por eso. Un buen primer auxilio psicológico, pues, como le decía Fernando, también está enmarcado en el tiempo, que sea, pues, dentro de las primeras 72 horas sería ideal. Quizás una única intervención a veces puede ser una buena forma de acercamiento. Un buen primer auxilio psicológico podría derivar a la persona a una ayuda un poco más especializada. Un buen primer auxilio psicológico podría estar derivando a la persona, conectándola con sus redes de apoyo. Un buen primer auxilio psicológico podría explicarle a las personas con bondad amorosa lo que le está pasando. Entonces se convierte en un muy buen recurso y quiero hacer énfasis en lo que decía Fernando y aunque pudiera parecer simple, eh, sí hay realmente unas competencias y unas habilidades en la prestación de los primeros auxilios psicológicos, porque si realmente se requiere un entrenamiento, una práctica, entonces no podemos quizás deducir que con que hagamos un curso corto, lo podamos hacer porque se requiere como de esas habilidades, de una sintonía con el sufrimiento humano, de una capacidad para pensar lateralmente para resolver problemas, tener un ego aplacado, porque a veces surge el experto, entonces pues tampoco ayudaría mucho en ese proceso. Entonces pues quizás se me escapen cositas, pero es a que realmente sea un recurso. Ahora, la psicología en el contexto de emergencias, pues es una parte pequeña, son los primeros auxilios psicológicos frente a toda unos, digamos como acciones que podemos hacer en temas de la psicología en estos contextos. Claro, y no solamente estamos hablando que los primeros auxilios psicológicos es una puntita, porque ahora lo que se nos viene, con el pasar del tiempo, ya necesita otro tipo de especialistas, y ya no es tan fácil de mandar solamente voluntarios. Ahora el contexto, vamos a la realidad, estamos metiendo línea amarilla, que es la maquinaria pesada. Los escombros están saliendo con cadáveres, que son de alto impacto emocional. Entonces, ahora se necesita, en este contexto, especialistas ya formados, mucho más técnicos, que puedan tener herramientas de intervención ya mucho más avanzadas como el MDR, el Breastpoint, trabajar la terapia breve, el counseling. Y cuando yo trabajo terapia breve es algo que va en contra de todos nuestros parámetros, porque literalmente dicen, tú tienes 45 minutos y ahí queda. Nosotros, una persona que está traumatizada, no podemos dejarla después de los 45 minutos y decir que pase el siguiente. Tenemos que revalorarle y volverla a sacar. Y hay otro factor que también nos mata como latinos. Somos demasiado querendones. Y cuando encontramos un damnificado, para nosotros es pobrecito, no hagas esto, no hagas nada, yo te voy a atender, yo te voy a ayudar. Cuando el hacer, el tomar sentido, el poder responder con sus propios recursos es el mayor factor sanador que vamos a tener. Entonces acá también tenemos que quitarnos de la cabeza de meter una burbuja de pobrecitos al damnificado, sino tenemos que empoderarlo desde el primer momento en que tenga que ser el mismo sanador de su trauma, y también podamos ayudar a fortalecer redes de soporte y construir nuevas redes de soporte. Con todos los ejemplos de lo que se está viviendo en Venezuela y con todas las familias que han perdido tantos familiares, hijos, padres, esa red de soporte está destruida, pero se está creando una nueva red de soporte que son la misma interacción entre vecinos. Entonces ahora el psicólogo que esté trabajando desde un aspecto psicosocial en terreno va a tener que aprovechar ese desarrollo de redes de soporte para poder generar comunidades y grupos de autoayuda para el afrontamiento del duelo que se nos viene ahora. Y se nos viene una población con un duelo muy marcado que va a cambiar hasta los paradigmas de la DSM-5 y la CIE-11. Porque el duelo normal, que clínicamente lo vemos como un año, este duelo va a ser normal por lo menos 10 años. Porque tenemos que sumarle el factor olor, el factor evento,
el factor incertidumbre, el cuánto tiempo le demoró a esa persona poder recuperar el cuerpo de su familia y en qué condiciones, y si lo lograron reconocer, porque vamos a tener duelos con ausencia. Y esa parte del abandono social del Estado, en cierto grado, por así decirlo, porque no hay Estado ni del primer mundo que pueda soportar tal impacto de destrucción en una localidad. Entonces, ese sentimiento de abandono con el que están teniendo algunos venezolanos va a calar demasiado, y ahora lo que necesitamos es algo que es mucho más escaso que los psicólogos de emergencia. Necesitamos psicotanatólogos y que manejen el duelo desde la perspectiva de la tanatología, no solamente desde la terapia de aceptación y compromiso o algunas corrientes cristianas o religiosas que hablan sobre una resolución de duelo. ¿Por qué necesitamos que lo trabajen desde la tanatología? Porque tenemos que desmitigar lo que es la muerte. Entonces, tenemos que desmitigar lo que es la muerte y hacerlo un común denominador en nuestra cultura. Porque para nosotros, de lo que vivimos de México para abajo, es tabú hablar de muerte. Y entonces ahora tenemos que volverlo a lo que nos va a tocar vivir, porque los fenómenos naturales están generando desastres mucho más frecuentes gracias al cambio climático. Vamos a tener que instaurar una nueva cultura sobre vida y muerte, para que podamos paliar en las generaciones de futuro este impacto que se nos va a ir presentando. Sí, sí, Fer, hay desafíos grandes. Yo creo que hay una invitación importante a unirnos, la academia, los diferentes actores, pensarnos en las etapas, en lo que viene, y quizás se van a generar nuevos aprendizajes a partir de todo esto, ¿no? Las consecuencias que van a venir, quizás porque son fenómenos que quizás no. Ahora también es, digamos que en temas de psicología de emergencias no hay mucho. Se han empezado a presentar desarrollos técnicos, guías, protocolos, pero investigación propiamente dicha en emergencias, pues también hay muchos vacíos todavía como de conocimiento, ¿no? Entonces, no es tan fácil investigar como estos procesos, cómo hace un grupo control, cómo hace un grupo, a unos les aplica los primeros auxilios psicológicos y a otros no, o por ejemplo, pues digamos que hay que hacer unos estudios pues longitudinales a largo plazo para mirar cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos unos desafíos importantes. Y lo otro, yo creo que Fernando también hablaba un poco, me hiciste pensar de cómo también debemos empezar a mirar cómo generamos guías, protocolos o investigación propia de Latinoamérica, del Caribe, ¿no? Porque también, pues muchas de las guías y de los abordajes que también lo hacemos desde el norte global, desde guías que podrían estar, digamos, originadas en otros países, y creo que es muy importante también mirar cómo percibimos acá, pues en el sur global, con Latinoamérica, pues este tipo de fenómenos, ¿no? Desde nuestra cultura. Ahora, pues, por ejemplo, nosotros, pues en Latinoamérica somos muy diversos, rodeados de lo que es la diversidad humana, por los grupos originarios, por los niños, por los adultos mayores, por personas con alguna discapacidad psicosocial, violencias basadas en, digamos, todo el tema de diversidad de género. Entonces creo que tenemos unos retos súper grandes y que nos invita a todos a aportar a este diálogo de saberes. Entonces, gracias, Fernando, por también generarnos esa reflexión. Muchas gracias. Sí, bueno, sí, porque bastante interesante. Además, o sea, exacto, es visualizar que realmente no estamos solamente en los primeros auxilios psicológicos. Este campo de la salud mental y el apoyo psicosocial es muchísimo más grande, es muchísimo más amplio. Y hay profesionales formados, pero necesitamos hacer más formación entre nosotros. Y como dice Andrés, esto también es una invitación a que podamos hacer grupos de estudio.
¿sí? Y que podamos tomar, digamos, este tipo de eventos, de situaciones que sean una oportunidad para formarnos, para fortalecernos y para multiplicar también. Y ya, digamos, como decir, ok, bien, los primeros auxilios psicológicos son una herramienta, que es una herramienta que requiere entrenamiento de verdad muy fuerte, que la gente a veces desconoce que realmente requiere tanto entrenamiento, porque muchas veces esta sensación o la emocionalidad que tenemos, el deseo de ayudar, puede generar mayor ansiedad y nos estamos acercando a las personas ya con una carga emocional del querer ayudar mucho, ¿sí? De estar también afectado por la situación que está ocurriendo. Entonces, ¿qué tan sanos realmente estamos acercándonos a brindar esa ayuda? O vamos a generar como un contagio de una emoción que de pronto no sea favorable para la persona que supuestamente vamos a ayudar. Entonces, ahí es donde hablamos de las acciones con daño, ¿sí? Y muchas veces las personas que quieren ayudar también entran en el error de hablar mucho, ¿sí? Y entonces es como querer aconsejar y decirle a la otra persona qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que debería hacer? Toma este consejo, y finalmente no prestan una buena ayuda, ¿sí? Entonces es muy clave también ver los errores que comúnmente se cometen cuando brindamos esta atención a las poblaciones. Y bueno, espero que se me haya escuchado porque he tenido mucho problema de No, conexión. te escuchamos perfecto, te escuchamos todo, no te Sí, entrecortas. ha estado bien. Bueno. Ahí viene una pregunta muy importante que está relacionada con lo que tú estabas hablando ahorita, Mireya. Ustedes que se deben cargar muchísimo en estas situaciones que atienden, ¿qué hacen para mantenerse bien y no afectarse, bueno, tanto? Porque igual somos seres humanos y nos Sí. van a afectar muchas cosas de las que se ven y se escuchan y el impacto respecto a muchas circunstancias que ustedes viven allá en esos territorios. Pero, ¿qué hacen ustedes para, digamos, no tanto como cargarse, sino para descargarse de todo eso? Sí, en efecto, nosotros como intervinientes, obviamente vemos los contextos difíciles. Muchas veces vivimos esos mismos contextos difíciles, ¿sí? Es decir, estamos en lugares en los que precisamente no hay comodidad, ¿sí? Vivimos circunstancias en las que estamos de pronto durmiendo en algún lugar donde se pudo lograr un buen, sí, un lugar para descansar, no tenemos una mesa súper cómoda para tomar nuestros alimentos, ¿sí? Tenemos que ser muy adaptables a esos diferentes entornos que existen. Entonces ya, de hecho, ahí partimos de que no estamos en las condiciones de comodidad, ¿sí? De que estamos frente a situaciones que son de una alta demanda emocional, o sea, ver tanto dolor, tanto sufrimiento, ver afectaciones en las personas, toda la cantidad de pérdidas que tienen las personas en los eventos de emergencias, pues claro, eso a nosotros nos toca también, porque somos seres humanos, como tú dices, Glory, y definitivamente, pues no somos una roca, ¿sí? Eso muchas veces conectamos mucho con nuestra dimensión emocional para responder, ¿sí? Entonces estamos conectados con lo que debemos hacer, como técnicamente lo debemos hacer, nos apoyamos en nosotros compañeros para actuar de la mejor manera, pero también hay espacios en que sentimos realmente como, wow, qué agotador el trabajo que estamos haciendo por la gran demanda emocional que tiene, como también puede ser por jornadas que pueden ser de pronto extensas, ¿sí? Entonces hay varios factores que en definitiva nos van a cargar. Y por supuesto, sí tenemos estrategias también para nosotros descargarnos de esa emocionalidad y poder seguir trabajando y para que en el largo plazo pues no nos generemos daño nosotros también generándonos de pronto alguna dificultad emocional, algún problema o alguna cosa que pueda afectarnos a nosotros también, ¿sí? Entonces muchas veces terminamos nuestras jornadas y hacemos desactivación, ¿sí? Es como desactivación laboral, desactivación de la jornada. Y es también como tener muy consciente que nuestro tiempo operativo ha terminado y que vamos a poner nuestra mente también en descanso, ¿sí? Entonces, pero también podemos darnos un espacio para el compartir de esas emociones,
para el compartir de esas sensaciones que tuvimos, para el compartir de esas experiencias que tuvimos y nos lo contamos también entre nosotros, entre el grupo de personas que estuvimos atendiendo, ¿sí? Nosotros hacemos, por ejemplo, el grupo de los profesionales de salud mental y apoyo psicosocial, nos reunimos y nos contamos, compartimos, expresamos eso porque es necesario sacarlo, ¿sí? Y también hacemos este momento de desactivar. Entonces, a partir de este momento ya lo charlamos, ya lo sacamos y a partir de este momento vamos a descansar. Y ahí buscamos tener otra actividad, ¿sí? Obviamente, mientras eso pasa, seguramente habrán otros compañeros que están en la operación. O sea, no es como abandonar la operación y dejar desprotegidos, sino no. Ah, puede estar siguiendo la operación, pero de pronto nosotros necesitamos ya desactivar y dejamos una rotación que sea adecuada, ¿sí? A veces de pronto, entre nosotros, no lo podemos hacer en los que estamos presentes en terreno, pero sí hay compañeros que están en ciudad o están en otro lado, ¿sí? Y también nos apoyamos con ellos que están en otro lugar. Entonces puede que algunos estemos allá en terreno brindando el apoyo, pero otros compañeros nuestros están en el punto central y ellos también pueden convertirse apoyo para nosotros cuando existe la posibilidad del contacto telefónico. Sí, por supuesto, cuando hay esa posibilidad, nosotros nos contactamos y podemos hablar con un compañero. ¿Listo? También puede que en algunos momentos necesitemos es también un espacio solos, ¿sí? También eso puede funcionar, o sea, un espacio donde uno pueda tomar como un respiro, salir, de pronto hacer un ejercicio de meditación, hacer un ejercicio de respiración, también ponernos en nuestra mente, me descargo de este día, esto me causó tristeza, esto me causó rabia, entonces también nosotros expresamos y podemos hacerlo con nosotros mismos, podemos escribir también, ¿sí? Y también hacer la desactivación. O sea, es muy sano poner nuestra mente también en el descanso, poner nuestra mente en otra actividad y no estar todo el tiempo activados en la operación y en la atención ni en el evento. Entonces, eso también hacemos nosotros como tal. A veces cuando ya termina toda la misión, ¿sí? Que podemos pasar 8 días, 10 días atendiendo en terreno y cuando regresamos a nuestras ciudades, muchas veces nuestros compañeros nos reciben de una manera muy bonita, nos reciben consintiendo, ¿no? Sí, nos tienen preparado algo, nos tienen una atención, hablan con nosotros, podemos expresar muchas cosas, hacer compartires y eso también es muy bello en parte de esa desactivación. Bueno, muchas gracias por compartir. Yo quería Y decir una ya, cosa digamos, importante. ¿tienes Perdóname. algo que agregar? Sí, es que yo creo que también con todo este boom de queremos ayudar, queremos de la emergencia de solidaridad y agremiación, que es muy pertinente, pero también para no ahondar mucho más, el psicólogo de emergencia ha aprendido a reconocer que el ejercicio responsable de apoyar a otros implica reconocer que debemos cuidarnos, ¿no? Entonces, de dormir, de comer, de entrenarnos, de capacitarnos, de leer, de prepararnos cognitiva, física y emocionalmente y una red de apoyo para poder responder a esas necesidades y afrontarlas y aún así resulta duro y difícil y frustrante. Entonces, por eso nos estamos exponiendo a que no, es que yo me gradué el año pasado y soy psicólogo y quiero o exponerme a atender a otras personas, pues también no solamente puede hacer una acción con daño, sino también me puede hacer daño a mí mismo. Entonces, si queremos ayudar, pues estamos bien, ¿no? Si yo mañana voy a tener toda una jornada, pues como bien, duermo bien, me preparo, me capacito. Entonces, es como esa lógica, si uno lo mira, para poder hacer una buena acción. Entonces ya dejo ahí para el Bueno, y un chiquito, que yo siempre le hablo a mis equipos cuando entramos a una zona caliente. Entramos a ayudar y no vamos a evaluar cuántos hemos ayudado, sino que tanto de nosotros hemos dado para ayudar y eso va a determinar el éxito de la misión. Porque si yo voy a ver a cuánta gente he ayudado, a cuánta gente he afectado, ahí me voy a estresar, me voy a frustrar. Pero si yo sé que como equipo hemos dado el
1%, hemos dado 200% más de lo que nosotros estamos normales a dar, ya estamos siendo exitosos. Entonces, también tiene que ver mucho con qué mentalidad afrontamos nosotros la emergencia. Si yo voy a salvar a todos, voy a quererle solucionar la vida a todos, voy a estar enfermo. Sí, bueno. Ya para casi terminar, porque ya llevamos 1 hora 15 minutos en este noticiero, entonces les voy a pedir a cada uno de ustedes una pequeña recomendación, en especial para no hacer una acción con daño, ¿sí? Cuando queremos ayudar a otras personas en situaciones de emergencia y desastres. Hay una cosa que está relacionada con, digamos que a mí esta última emergencia me frustró mucho y es porque los que trabajamos en gestión del riesgo, uno dice, ¿por qué siguen pasando estas cosas? Y por qué no cambiamos como sociedades, como personas, como cultura, cómo no generamos cambios frente a eso. Entonces yo creo que la mejor acción sin daño que podemos hacer nosotros es, si esto nos gusta, si esto nos interesa, es no esperar a que las cosas pasen para empezar a aportarle a un cambio. O sea, es como que nos movilizamos frente a la emergencia y lo que pasó y respondemos. No, la invitación es a que nos vinculemos como profesionales, a aportar, a comprender la gestión del riesgo, a conocer sobre los riesgos, a reducir sobre los riesgos, a trabajar en todos estos elementos. Entonces, ojalá que todos esos colegas que han emergido se pudieran mantener y se vinculen a, pues, Fernando decía, somos muy pocos los que trabajamos este tema, entonces, que no sea porque ocurrió algo difícil, sino que entonces la mejor forma de aportar a esto es que nos vinculemos a crear conocimiento antes de que las cosas pasen. Esa es mi invitación. En lo personal, yo tengo un poquito más duro, ¿no? Si no te sientes preparado, no te metas. Así sencillo. Y sentirse preparado viene, como dice Andrés, en formarse, en prepararse, en practicar, en relacionarse, en estar idóneamente listo para poder afrontar las emergencias. Porque si uno de los errores del psicólogo latinoamericano, y nos pasa en Colombia, pasa en Perú, pasa hasta iberoamericano, o sea, hablando de España y de Europa, somos todistas. Es terrible ver un aviso de un psicólogo que trabaja con niños, adultos, separaciones, divorcios, duelo, organizacional, cultura, clima. No, hay que especializarse, no puede ser todistas. Así como las ingenierías tienen diferentes ramas, hay civiles, hay industriales, hay metalúrgicos, igual pasa en la psicología. Un psicólogo que es todista no es bueno en nada. Entonces, ahí viene la especialización. Y el psicólogo tiene que estar también en continuo aprendizaje. Y el psicólogo de emergencia tiene que también, adicionalmente, no solamente tener un temple como ser humano, sino tiene que tener este bichito de querer ayudar y salir de su zona de confort para poder ayudar. Porque vas a trabajar en los contextos más incómodos. Y ahora, como dice bien Andrés, ya creo que los psicólogos ya tenemos cierta edad, los más reconocidos y los medianos reconocidos en esta etapa. Ya tenemos una brecha generacional que nos toca generar escuela. Sí, totalmente de acuerdo con ello. O sea, necesitamos conocimiento, entrenamiento y yo agregaría autoconocimiento. Sí, es muy importante que cada uno también valore qué tan capaz es de tener regulación emocional en contextos adversos, ¿sí? En estas situaciones de crisis, porque los contextos no son fáciles. Entonces, ir a exponerte a vivir situaciones que de pronto de las que vas a salir más traumatizado, ¿sí? De las que vas a salir afectado emocionalmente, pues no, por favor. Entonces, autoconocimiento. Tenemos que mirar cuál es nuestra capacidad de gestión emocional y cuál es nuestra capacidad de afrontar situaciones difíciles, ¿sí? Pero realmente con mucha conciencia. No hay que dejarnos llevar solamente por este deseo de ayudar,
¿sí? El deseo de ayudar es muy humano y es muy bonito y es importante tenerlo, pero aquí tenemos que ir más allá del deseo de ayudar. Tenemos que tener muy claro que sí podemos trabajar en estos contextos difíciles, que lo podemos hacer, que lo hacemos bien y que no nos estamos afectando. Bueno, acá les planteo un mensajito que nos manda una colega de Sincelejo, Claudia Almario. Dice que en Colombia el duelo es un desafío. Las recientes inundaciones no los hicieron sentir. Hay ley, pero no se está preparado para estos eventos catastróficos naturales. Definitivamente los desastres y las emergencias, nunca nadie está preparado para esto. Es una realidad. Y yo Bueno, creo que hay un detalle, Gloria, que es importante. Perdóname dale. que para esto de lo que nos colocaron, hay un detalle que es importante. Es también labor del psicólogo acercar el proceso de la gestión de riesgos a la comunidad. Porque a veces sentimos que la ayuda tiene que ser inmediata, pero mientras levantas un EDAN, el programa donde se levanta acá en Perú se llama SIMPAT, lo metes al SIMPAT y desarrollas toda esta información, ya han pasado 72 horas. Y esas 72 horas lo que nos habla Naciones Unidas, que es lo que tiene que alcanzar de tu mochila de emergencia y tu combo de supervivencia. Y recién en esas 72 horas, el Estado te va a responder con una carpa o con una ayuda mucho más especializada. Porque tenemos que recordar que al ser países con mucho voluntariado, los voluntarios tienen otros trabajos y tienen que pedir permiso al trabajo para ir a ayudar. Y eso toma tiempo. Y hay otro detalle. Uno de los mejores especialistas en duelo lo tiene Colombia, que es el doctor Jorge Montoya Carrasquilla. Entonces, hay que acercar la información al pueblo también. Con relación a lo que tú dices, yo hice un podcast relacionado con la comunidad, que dice, cuando una comunidad acompaña, escucha y actúa con solidaridad, transforma la emergencia en una oportunidad para fortalecer la resiliencia, proteger la salud mental y reafirmar que el cuidado de la vida es una responsabilidad compartida. No es solo de los grupos y los equipos de apoyo que llegan, sino la misma comunidad puede ser su primer respondiente. Bueno, apreciados invitados, colegas, les quiero agradecer enormemente por su participación en el día de hoy. Ha sido muy enriquecedor todo esto que ustedes han hablado, han explicado y de forma que nos llevó casi hora y media, pero lo importante es que pudimos desarrollar el tema. No estamos con las carreras del tiempo y que lo importante era necesario hablar de este tema de una manera un poquito más amplia que lo que normalmente hablan. Entonces les quiero agradecer. Recuerden que participan en el noticiero de psicología y salud mental. Y muy importante, todos los temas, donde hay seres y donde existimos seres humanos, está el factor de la salud mental. Y si somos varios o muchos, pues la salud mental comunitaria. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables por todo esto que nos generaron. Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes y a todas las personas que se quedaron escuchándonos. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo desde Perú. Cuídense. Y recuerden que esto lo van a poder ver en el canal. Yo se los mando para el link para que lo puedan ver y lo puedan también compartir. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Feliz noche.